Ok. eh, bueno, hola a todos. Eh, ayer tuvimos una clase también de historia universal, supongo. A ver, la semana última, eh, hola, gracias, ¿qué tal a todos? La semana última estuvimos viendo el virreinato del Perú. Entonces, solo confírmenme si hemos estudiado la política colonial, la sociedad en el virreinato, la economía, ¿no? Hasta la religión y algo de educación. No sé si habíamos hecho claves del virreinato. Me avisan si es que me faltaron claves y las completamos. Hoy la clase tratará sobre las reformas borbónicas y las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Vamos a empezar entonces con el capítulo. Muy bien. ¿Qué son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas son, bueno, cambios. Las reformas, todas reformas son cambios, cambios que se hacen para mejorar. En el caso de España, el rey decidió también hacer un día reformas. Los cambios los hicieron los Borbones, una nueva dinastía que había entrado a gobernar en el siglo XVIII. Los Borbones son de origen francés. Entonces, las reformas, repito, son cambios que España aplicará en sus colonias. Las reformas fueron en las colonias. La reforma fue en América. Y lo que busca con ello España es más dinero, más ingresos. ¿De qué manera va a obtener más ingresos? Aumentándole impuestos a América. Esa sería una de las tantas reformas que hizo. Entonces, las reformas borbónicas son estos cambios que hizo España para poder acrecentar su poder económico y también político y hasta militar. ¿Cuáles eran los problemas que tenía España? ¿Por qué decidió hacer reformas? ¿Qué le estaba ocurriendo? Primero, la mina de Potosí había entrado en decadencia. La mina de Potosí, la mina de plata, ya no era la mina más rica de plata que había. Entonces, España se quedaba sin su preciada mina. Por eso es que a fines del siglo XVII incluso, o sea, antes que entren los Borbones al poder, los reyes Habsburgo, los últimos reyes Habsburgo, habían vendido sus cargos públicos, o sea, habían vendido sus puestos de trabajo y sus títulos de nobleza. ¿Cómo es eso? Te vendo un título para que seas duque conde marqués o te vendo un trabajo, un cargo público en el gobierno. ¿Quiénes compraron ello? Los criollos. Los criollos americanos compraban títulos de nobleza, compraban trabajos en el gobierno. Y es que el rey les estaba vendiendo. Y es así como los criollos ahora, ¿dónde trabajaban? En el Estado colonial. Como, bueno, en la audiencia, administrando los impuestos. Entonces, estos criollos, como por ejemplo administraban los impuestos, no le entregaban los impuestos al rey, se lo quedaban para ellos. Los criollos muy astutos se volvieron corruptos. Claro, ¿por qué? Porque saben que el rey de España nunca va a venir al Perú a ver cómo está la situación. Aprovechan la oportunidad que están en el poder para quedarse con el dinero de las arcas de la corona. Entonces los criollos aprovechaban que habían vendidose los títulos de nobleza, los criollos aprovechaban que ahora tenían estos cargos públicos para apoderarse de el dinero que era del rey.
Por eso es que el rey también va a tener que aplicar algunas reformas en contra de estos criollos rateros. Entonces, con el cambio de dinastía, entran los Borbones, de origen francés, se van a aplicar las reformas y van a ser bastante radicales. Las reformas se inician con el rey Felipe V, que fue el primer rey Borbón, pero se radicalizarán con el rey Carlos III, que hará las reformas más radicales, las más grandes, las más importantes. Estas reformas también van a recibir la influencia del despotismo ilustrado. ¿Qué quiere decir eso? Como tú recuerdas, el despotismo ilustrado era la respuesta que tuvieron los reyes absolutistas ante las críticas que vinieron de la Ilustración. Reyes déspotas ilustrados tratan de demostrarle al pueblo que es un rey conciliador, que es un rey que quiere hacer reformas científicas, el uso de la razón y todo lo que estos filósofos ilustrados decían, pero sin que el pueblo tenga el poder de intervenir en la política. Por eso la famosa frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con las reformas borbónicas? Preguntarás. Sucede de que Carlos III era otro rey déspota ilustrado, rey de España, y había decidido enviar expediciones científicas en América. Expediciones científicas, ¿qué es eso? Viajes de científicos para que vean las riquezas que tiene el Perú, para que estudien los recursos con los que el país cuenta y hacer publicaciones y libros de investigación donde se hable de lo rico que es América. Entonces venían pues científicos, expertos en ciencias naturales, geógrafos. Pero, insisto, ¿qué tiene que ver esto con las reformas? Lo que pasa es que las expediciones científicas aprovecharían para decirle al rey qué riquezas tiene el Perú o qué riquezas se podían o se descubrieron gracias a estas expediciones. Y el rey diría, bueno, bacán, me quedo con esas riquezas. Y así me recurseo más. Y es que, como vuelvo a repetir, España estaba fregada económicamente. Repito, ¿por qué? Uno, Potosí, también había decaído. Dos, los criollos se volvieron corruptos. Y olvidé decirte que además el contrabando inglés seguía aumentando. Y el Perú compraba contrabando inglés. Porque era de buena calidad y barato. Entonces, el contrabando inglés era un problema que también las reformas buscan solucionar. Para colmo, España había perdido dos guerras en el siglo XVIII, la guerra de sucesión dinástica y la guerra de los 7 años. Entonces, España estaba mucho más pobre. Por eso es que, deseoso de recuperar su antiguo predominio, ya que España no era potencia mundial en el siglo XVIII. ¿Quién lo era? Potencia mundial en el siglo XVIII era Inglaterra. Entonces, España, deseosa de recuperar ese poder, aplica las reformas. Como ya te dije, los objetivos de estas reformas son: el rey busca mayor poder político y económico, controlar el contrabando, disminuirle el poder a los criollos también.
El rey envió a algunos visitadores, como José Antonio de Areche, que fue el primer visitador que vino al Perú, para que vea cómo está la situación y eleve un informe al rey, explicándole qué está ocurriendo acá. Efectivamente, Areche llegó, vio, informó y le dijo al rey: Su Majestad, este virreinato está de cabeza. Urge hacer reformas. Confirmado. Y efectivamente. Luego vendrá el segundo visitador, Jorge Escobedo, y este será el que establezca las intendencias, que será otra reforma. Ya está. Entonces, ¿qué busca conseguir España con las reformas? Más poder, lo económico, más ingresos, en lo social, perjudicar a los criollos que se están volviendo muy corruptos. Incluso quiere controlar el contrabando, por eso habrán reformas militares. Y así, a los criollos, ¿cómo se les perjudicó? Se le expulsa de sus trabajos, se le quita sus puestos públicos y en su reemplazo el rey puso a los chapetones. En su reemplazo el rey puso a los chapetones, perjudicando a los criollos. En lo fiscal aumentó los impuestos, como la alcabala y el almojarifazgo. Le triplicó el impuesto a los peruanos, a los comerciantes. Y esto dolió el bolsillo, por supuesto. También legalizó el reparto mercantil, que tú recordarás era la venta de mercancías que hacía el corregidor. Estaba prohibido lo que hacía el corregidor al venderle mercancías a los indígenas. El rey, sin embargo, enterado de aquello, lo legaliza para que ahora sí sea obligatorio. ¿Con qué objetivo el rey legaliza el reparto mercantil? Para que los indígenas se vean obligados a comprar y el corregidor se siente obligado a comprarle a Lima y Lima a España, y así España vende más y dinamiza no solo el mercado interno, sino también impulsa las exportaciones desde España. Aumenta el tributo para que ya no haya evasión. Por otro lado, también decidió crear nuevos virreinatos, como estos: Nueva Granada, Río de la Plata. ¿Por qué hizo esto? Porque, como recuerdas, el Perú antes era todo América del Sur, virreinato gigante del Perú. Y desde Lima, el virrey de Lima no podía gobernar un virreinato tan grande. Y tampoco podía controlar el contrabando. Por eso el rey se dio cuenta que lo mejor sería hacer una descentralización. ¿Cómo? Desmembrando el virreinato, trozándolo y creando más virreinatos y capitanías. La capitanía de Chile, y Venezuela se vuelve capitanía de Caracas. Con ello, entonces, cada virreinato o cada capitanía se encargará de luchar contra el pirata que venga en su zona. Entonces se aplica la reforma de la creación de más virreinatos, que incluía que España le entregaba a Portugal toda esta selva. Porque si tú recuerdas, en el Tratado de Tordesillas, estaba más o menos por aquí, dominios del Portugal solo era esto. Pero con la reforma se le entrega a Portugal toda esta selva. Porque España no la quiere. Ahí ni vivían los españoles. Entonces, adiós a la línea de Tordesillas y se reemplaza por una nueva línea, que es la que estás viendo por acá, que es la línea de San Ildefonso, ¿no?
Está todo. Y esa es la nueva frontera. Y esta es la reforma territorial. ¿Qué consecuencias trajo aquello? ¿Cómo afectó al Perú que le quiten su tremendo territorio? Bueno, aparte que perdimos territorio, nos afectó más porque se rompió el eje que había entre Cusco y Potosí. Cusco y Potosí siempre tuvieron una relación comercial. ¿De qué manera era esta relación? Los comerciantes criollos llevaban mercancías a Potosí, les pagaban y regresaban a Cusco por más mercancías. Pero los criollos ya no podían ir como antes a Potosí porque como se creó el nuevo virreinato, la frontera que se establece aquí te exige que hagas trámites para entrar al otro virreinato, como entrar a otro país. Y encima pagar peaje. Doble. Tienes que pagar peaje por entrar al otro virreinato y luego por regresar a tu propio virreinato. Se quedó afectado los criollos. También quedaron afectados los arrieros, como Tupac Amaru, que tenía 300 burros. Tener 300 burros era como tener 300 taxis, porque Tupac Amaru llevaba en sus burros las mercancías de sus clientes, los criollos. Y una de las razones por las que se rebeló justamente fue por la creación de ese nuevo virreinato. Es una de las tantas causas por las que se sublevó. Porque estaba siendo afectado no solo él, sino también todos los que tenían trabajo por el eje Cusco-Potosí, que quedó, como te dije, desarticulado. Y ahora viene la reforma religiosa. En esta se acordó la expulsión a los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados porque, como recuerdas, llegaron al Perú en el gobierno del virrey Toledo, siglo XVI. Hicieron una importante misión de evangelización a través de sus colegios. Tenían hasta universidades, pero sobre todo tenían haciendas y vendían sus productos y tenían mucha fortuna. Hasta esclavos tenían. Entonces, los jesuitas, que recuerdas además, vinieron al Perú y a todo el mundo como parte de la orden que dio la Iglesia Católica Romana por la contrarreforma que hizo la Iglesia contra Lutero y todos los protestantes, ¿no?, de su momento. Entonces, los jesuitas tienen que venir acá a combatir, a evitar, a frenar que avance el protestantismo. Los jesuitas venían y hacían una misión pastoral muy didáctica para que creas en Jesús en la Iglesia Católica de Roma y no estés pensando en las ideas de Lutero. Hicieron un buen papel, lograron evangelizar la selva de Iquitos, también estuvieron en misiones en Paraguay, en Puno, pero llegaron a decir que el Papa es más importante que el rey, algo que al rey no le gustó. O sea, que tú digas que el Papa vale más que el rey, al rey no le va a agradar. O sea, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, ellos decían que el rey siempre es más que el Papa, pero solo los jesuitas le daban más poder al Papa que al rey. Además, se sospechaba de que los jesuitas eran liberales, y ser liberal es peligroso para el absolutismo de España, porque si eres liberal puedes enseñar ideas de independencia. Ups. Los jesuitas eran vistos como peligrosos. Más aún, como tenían colegios, en sus colegios daban clases a los criollos, enseñándoles el amor que deben de tener por América. Enseñabanle la identidad
por América. Siéntete orgulloso de ser americano. El criollo empezaba cada día a tenerle más cariño a América, naciendo un patriotismo muy especial, gracias a las clases de los jesuitas. Los jesuitas también daban clases a los indios nobles, a Tupac Amaru, ¿no? A Macagua. Y también enseñaban en sus clases que se deben de sentir orgullosos de el Tahuantinsuyo. Entonces, justamente gracias a estas clases jesuitas, es que se empieza a revalorar al antiguo Tahuantinsuyo, a tal punto que se vuelve a hablar del Incarri, ¿no? ¿Te acuerdas del Incarri? El mito de que la cabeza del Inca, del último Inca, de Vilcabamba, que perdió su cabeza y el cuerpo se separó, que en el siglo XVIII volverían a unirse. Entonces vuelve a hablar de esto. Entonces el papel de los jesuitas en la educación era muy importante porque al criollo le estaba generando amor a América. Y esto es muy peligroso porque si el criollo se enamora de América, luego viene la independencia, pues, porque va a querer que sea de ellos, América, y ya no que sea de España. Igualmente, en las clases a los indios nobles, el amor por su antiguo imperio incaico estaba nuevamente renaciendo. Pues el rey acusa a los jesuitas de que sus clases son subversivas. Por eso es que ordenó su expulsión. Gobernaba el virrey Amat. Y las consecuencias que trajo la expulsión de los jesuitas de toda América, no solo de Perú, de toda América, fue que se creara un nuevo colegio que reemplazara a la de los colegios que acá tenía. Sí, se crea el convictorio de San Carlos, que reemplazó a los colegios que aquí habían dejado. Porque no se llevaron nada, ni sus libros. Otra consecuencia fue que se creó la Junta de Temporalidades, también llamada Oficina de Temporalidades. Esta se encargará de hacer un inventario, un remate de los bienes que dejaron los jesuitas. Se va a hacer un inventario para ver cuántas riquezas habían dejado aquí, cuántas tierras, ¿no? Productos de, no sé, de las haciendas. Y el rey se quedaría con todas esas riquezas. Y la Junta de Temporalidades sirve para hacer la venta de todos esos bienes y que el rey se quede con todo. ¿Y qué pasó con los jesuitas después? Pues volvieron a América un siglo después. Para el siglo XIX, los jesuitas volvieron al Perú. A mediados del siglo XIX. Y se han quedado a vivir nuevamente aquí. Solo que pasan piola, nadie sabe dónde viven los jesuitas hoy día. Pero los jesuitas hoy día administran los grandes colegios católicos que tiene el Perú. Por ejemplo, el Colegio de la Inmaculada está administrado por jesuitas. Igualmente los colegios Fe y Alegría también. Y hasta la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico. Y la última universidad que se ha creado es la Ruiz de Montoya. También es administrada por ellos. Así es, Angie. Pero se volvieron ilustrados para el siglo XIX principalmente. Porque si bien el rey creó el convictorio de San Carlos para que ahí se den clases que defiendan al rey, al final este colegio realmente fue usado para criticar al rey
y pedir la independencia. Al final, el Convictorio de San Carlos entonces se convirtió en un centro de conspiración que pedía la libertad y la independencia. Pero esto ya fue en el siglo XIX. Ahorita estamos en el XVIII. Otra reforma fue la reforma comercial. Con esta reforma, España busca como de lugar eliminar el contrabando inglés. Lo intentó de todas maneras, principalmente cuando negoció con Inglaterra a través de un tratado, el Tratado de Utrecht, en la que España le concedió a Inglaterra eso. ¿Qué cosa? Concesiones. ¿Qué cosa es una concesión? Un permiso comercial. Así fue como entonces España le dijo a Inglaterra, Inglaterra, mira, no quiero que sigas haciéndome contrabando. Si tú frenas tu contrabando, yo te doy un premio. Igual, el navío de permiso. ¿Qué es eso? España le va a permitir a Inglaterra que un barco, o sea, un navío, tenga el permiso, por eso navío de permiso, de venir con cargamento inglés a América. Pero solo puede vendérsele, solo el navío inglés puede venir a vendernos hasta 600 toneladas de su mercancía. No más. Pero en la práctica, el navío inglés traía más cargamentos de lo que España le había dicho. Y no venía un navío, venían más de 20 navíos. España le dijo, así no es Inglaterra. Cambiemos de navío de permiso a navío de registro. ¿En qué consiste el navío de registro? Consiste en que el barco inglés primero se tiene que registrar en España para que España cheque si realmente está trayendo las mercancías o el tonelaje respectivo a América. Pero el contrabando se mantuvo. Incluso España le permitió a Inglaterra el navío de asiento de negros. Consistía en el derecho que tiene Inglaterra de venir a vendernos esclavos. Pero como te digo, el contrabando se mantuvo. España no tuvo más opción que decretar el libre comercio. ¿Y en qué consistió el libre comercio? Consistió en que España le dice a todos los países europeos, principalmente Inglaterra, Holanda y Francia, que siempre hacían contrabando, que ya pueden venir con toda libertad y legalidad porque se ha abierto el comercio. O sea, hay una apertura mundial de comercio. Como decir un TLC ahora, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿España cómo gana plata si ahora todo el mundo va a venir a venderle a América sus mercancías? Lo que pasa es que España gana de dos maneras. Uno, cobrándole impuestos a los países que vienen acá, pero hay otra manera de ganar más dinero. Astutamente España le compra a Inglaterra, a Holanda, a Francia y a todos los países que van a venir las mercancías. España ya le compra estas mercancías. ¿Para qué? Para que sean los mismos españoles los que terminen siendo los únicos que vengan a América a vendernos mercancías, pero mercancías inglesas, francesas y por supuesto españolas también. En conclusión, el libre comercio realmente ¿qué seguía apareciendo? Debido a que España seguía siendo la única que seguía viniendo a América con mercancías de todos los países del mundo. Ese libre comercio, dime, ¿qué es lo que seguía apareciendo? ¿Qué es lo que seguía siendo, como siempre lo fue? El libre comercio seguía siendo monopolio, claro.
O sea, con el libre comercio realmente reforzó el monopolio español. Pero lo interesante es que el contrabando desapareció. ¿Por qué? Bueno, no desapareció, solo disminuyó. El contrabando desapareció, perdón, disminuyó. Es que el contrabando no puede disminuir nunca. Es el día de hoy que hay libros piratas, ¿no? Todos piratas ahora. Pero al menos disminuyó bastante. Y claro, como te imaginarás, España no se da, o sea, España necesita más puertos que se abran en América para dejar tanta mercancía que traerá del mundo entero. ¿Cuál era antes el único puerto que había en el Pacífico? Callao, bueno, que ahora se van a abrir más puertos. Se abrieron como 22 puertos en toda América, Buenos Aires, Valparaíso, ¿no? Y lo curioso es que la ruta también cambió, ya no es la típica ruta por el Caribe como era antes, sino ahora viene la ruta por el Atlántico. ¿Y esto a quién perjudica cuando la ruta cambia por acá? Perjudica al Callao, porque el Callao ahora será el último puerto que compre las mercancías que España le vende. ¿Cuáles son los puertos que se aprovecharon de esta nueva ruta? Buenos Aires, que compra, como te acuerdas el ejemplo de los vasos de vidrio, a 10 céntimos, que antes compraba Lima, pero ahora lo compra primero Buenos Aires, luego le venden a los comerciantes chilenos o al Paraíso, y prácticamente el Callao ya no llega porque ya se acabó, ya no hay, el Callao es el último puerto ahora que hace la cola. Entonces, si los limeños quieren comprar vasos de vidrio, tienen que comprárselo a los chilenos y a los argentinos, y ellos se lo venden a 100 soles, 200 soles, y a ellos les costó 10 céntimos. Antes, a nosotros nos beneficiaba eso, ¿no? ¿Por qué? Porque antes la ruta era por el Caribe, entonces acá al Callao llegaba primero el comercio, pero ahora todo se ha volteado. Por eso es que el Callao quedó perjudicado, y la ciudad de Lima ya no tenía las riquezas de antes. Entonces, esas son las consecuencias que trajo el libre comercio que, como te digo, siguió siendo monopolio. Finalmente, la reforma administrativa consistió en creación de las intendencias, esto por influencia de los franceses borbones, que se crea tras la rebelión de Tupac Amaru, y la última audiencia del Cusco, que también se creó como consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru. Y fueron 8 intendencias. Bien, y así terminaron las grandes reformas. Estas reformas que generaron a corto plazo molestias y rebeliones. ¿Quiénes se rebelaron? Tupac Amaru, eran las rebeliones indígenas. Esto fue la respuesta inmediata a las reformas. Ya para el siglo XIX serán los criollos, los molestos y que van a empezar a pedir la independencia. Entonces, las reformas borbónicas no nos gustó. ¿Por qué no nos gustó? Porque ¿a quién le va a gustar que le aumenten impuestos? Criollos se quedaron resentidos también porque les quitaron sus trabajos que habían conseguido y entraron los chapetones en su reemplazo. Crear más virreinatos no nos gustó. Que al Perú lo hagan más pequeño no nos gustó. Expulsar a los jesuitas no nos gustó. Que el Callao ya no sea el puerto exclusivo que antes lo fue, porque ahora hay nuevas competencias, tampoco nos gustó. Entonces las reformas borbónicas afectaron tanto el bolsillo de los americanos que esto generó molestias e incomodidad. Por eso es que se inician las primeras ideas de que ya es tiempo de una independencia. Pero como te digo, primero se va a dar las rebeliones indígenas. Bien, entonces ahora toca hablar de las rebeliones indígenas. Siglo XVIII.
Las más grandes rebeliones indígenas se dieron en este siglo. ¿Por qué justo en este siglo y no antes? Porque en este siglo se habían creado las reformas borbónicas que nos habían afectado demasiado. Se dice que en el siglo XVIII hubieron más de 100 rebeliones indígenas, motivadas por la explotación de España, pero no solo por la explotación de España, sino que esta explotación había generado en los peruanos que empecemos a tomar conciencia de que antes el Perú era mejor. ¿En qué tiempo el Perú era mejor? En tiempo de los incas éramos mejores, porque en tiempo de los incas nadie moría de hambre. En cambio, en la época del virreinato es una desgracia la vida. Entonces, el siglo XVIII es la oportunidad para idealizar lo hermoso que fue el antiguo imperio incaico. Pero no olvides también que las reformas borbónicas han generado mucha molestia en los americanos y en los indígenas. Tributos, reparto mercantil, la alcabala. Por eso, en este siglo, se va a revelar antes de Túpac Amaru, Juan Santos Atahualpa y el cacique Torote, que es muy poco conocido. Pero no olvides además el papel que hicieron los jesuitas en sus clases a los indios nobles, donde les hablaban de la identidad por un imperio como el que tuvieron los incas. En efecto, todos los alumnos indios nobles de los jesuitas eran descendientes de incas. El mismo Túpac Amaru II era descendiente de Túpac Amaru I. Pumacahua descendía de Huayna Cápac, entre otros caciques. Les hacían leer el libro Los Comentarios Reales. Ese libro cautivó a Túpac Amaru. ¿Por qué? Que Garcilaso de la Vega, en el libro Los Comentarios Reales, escribió que el imperio inca era maravilloso, que el imperio inca era perfecto, que en el imperio inca nadie moría de hambre. Idealizó una sociedad perfecta. Esto va a ir generando el pensamiento de la utopía andina. ¿Qué significa eso? Idealizar a los incas como algo perfecto. Y claro, se entiende de que al comparar cómo era la vida en tiempo de los incas y ahora compáralo con la conquista o el virreinato, gente prefería volver a tiempo de los incas porque el virreinato era una vida espantosa. Entonces estos indios nobles o curacas empezaron a extrañar su antiguo imperio. Algunos empezaron a pensar que era momento de restaurarlo. Por eso, como te digo, el mito del Incarri cada día se hacía más importante. Por eso es que estos indígenas se vestían como incas, hablaban con mucho orgullo el quechua. Hasta cuando eran niños en el colegio hacían obras de teatro como el drama Ollantay. Entonces valoraban a los antiguos incas. Pero a la vez eran cristianos. Eso es algo curioso, ¿no? Los curacas extrañan a los incas, pero se visten como españoles. Mira nomás cómo se vestía Túpac Amaru, con su sombrero de bruja, su saco negro, su camisa blanca. Ustedes han visto muchas fotos de él. Eran católicos. Entonces, no es que desdeñaran lo occidental. Pero claro, es que tenían privilegios, porque España les dio estos privilegios de ser reconocidos como descendientes de los incas. Entonces, los curacas no iban a la mina, no pagaban impuesto, tenían privilegios. Entonces, ¿por qué se rebelaron? Sería la pregunta, ¿no?
La pregunta no tiene una respuesta así sencilla de responder, porque podríamos poner en el contexto que se rebelan por las reformas borbónicas. Y podría ser cierto que sí. Es decir, estas rebeliones eran antifiscales, antiimpuestos. Pero la pregunta es, ¿también podríamos calificar estas rebeliones de separatistas que querían proclamar la independencia y separarse de España? Vamos a ver cuáles podrían ser catalogadas de separatistas o tal vez no tan separatistas, ¿no? Y ahora sí, entramos a Juan Santos Atahualpa. El hombre nació en Cusco, era un indígena que había sido educado por los padres jesuitas, un buen alumno, también dominaba varios idiomas, sabía latín. Y un día se rebeló contra los padres franciscanos. Se rebeló en la selva. En la selva central, zona de Pasco, Junín, Huánuco, zona de Chanchamayo, Satipo, Río Perené, Cerro Sal. Entonces se rebela contra los franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos eran buenas personas y a la vez eran malas personas. Eran buenas personas porque el franciscano te hablaba del amor a Dios, ¿no? El prójimo, la historia de Jesús, chévere con eso, pero también tenía su lado malo, porque los franciscanos te mandaban a los obrajes. Los franciscanos te mandaban a trabajar talleres de textiles. Y además criticaban mucho a los selváticos que paraban desnudos. Que no, que tienen que ponerse ropa, cómo enseñan sus vergüenzas. Y es que en la selva, con el calor que hace, no vas a poner después chompa y capucha, ¿no? Pero para los franciscanos es un pecado ante Dios estar ahí en cueros. Entonces, los selváticos empezaron a estresarse con estos sermones de los franciscanos. Muchos pueblos selváticos eran nómadas, pero los obligaban a que sean sedentarios, que paguen tributo, que trabajen en las minas, pero sobre todo en los obrajes, porque los franciscanos eran dueños de algunos obrajes. Los franciscanos, ¿sabes por qué evangelizaban en la selva central? Porque estaban buscando alguna riqueza natural para que el rey también se gane con ello. Y encontraron bastante sal. En esas zonas abundan las minas de sal. Y entonces ahí es donde explotaban a los indígenas también. Por eso es que Juan Santos Atahualpa aparece y decide proclamarse como el Inca, que él es la reencarnación del Incarri. ¿Él dice eso? Sí. Él decía que él era descendiente del Inca Atahualpa y a la vez de Huayna Cápac y a la vez de Jesucristo. No, sí, de Jesucristo. Estaba medio rayadito Juan Santos Atahualpa. Sí, él decía que cuando Cristo murió en la cruz, Dios había creado a Huayna Cápac. Dios había creado a Huayna Cápac, sí. Como Huayna Cápac es papá de Atahualpa y él dice descender de Atahualpa, él había sido, bueno, se bautizó cristiano, recibió los sacramentos, y entonces él era el Apu Zapayan Inca Intim Churingua Huarquilla Juan Santos Atahualpanqui Apo Inca Huayna Cápac Jesús sacramentado. Digamos un nombre completo sería algo así. Y como te digo, se rebeló en la selva central, zona de Chanchamayo, Satipo, eso queda en Junín, Oxapampa, el Gran Pajonal, Cerro Sal, eso queda en Pasco.
sobre todo entre Junín y Pasco. Entonces se rebela y su proyecto, ¿cuál es? Su objetivo, volvemos a ver. Su objetivo es restaurar el Tahuantinsuyo, así de simple. Quiere volver a restaurar el imperio incaico. Y que se vayan todos. Que se vayan todos. Españoles a España. Negros al África. En este país solamente deben de existir indios nada más. El Perú es de indios, proclamó. Entonces, un discurso un poco radical, ¿no? Porque se olvidaba de que muchos negros habían nacido en Perú y muchos españoles también, y todos somos peruanos, ¿no? Pero no, él dice, no, los blancos de España, los negros al África, el Perú es de indios. Era un proyecto radical, justo en plena rebelión, que como ven ahí, empieza en 1742, duró 10 años su rebelión, 10 años de enfrentamiento directo, porque luego se prolongó hasta por 4 años más, pero ya con enfrentamientos escondiéndose. Y justo hubo un terremoto, ¿no? En plena rebelión. El terremoto de 1746, que llegó a grado 11, epicentro Lima. Era una señal, porque como todo el Perú tembló, hubo un tsunami gigante, la tierra se partió en dos. Era una señal de que él es el Incarri, porque claro, tiene que haber señales de que él es el Incarri, el verdadero Inca que ha venido a restaurar el imperio. Entonces, siempre existen señales de que cuando algo importante va a pasar, ¿no? Por eso es que antes que gane Castillo las elecciones, cayeron rayos en Lima. Eran los apus que le decían a la pituca Lima, derechista y achorada, un hombre del Ande te fregará, pituquito de Miraflores y San Isidro. Más o menos, ¿no? No, porque en Lima nunca caen rayos, que justo cayeron rayos un mes antes de las elecciones donde ganó Castillo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que se levantaron así asustados, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coche bomba, coche bomba. Eran rayitos y truenitos. Entonces, igualito pasó con el terremoto, ¿no? Pero habían más milagros que confirmaban que Juan Santos era el Incarri. Por ejemplo, mataron a un padre franciscano, los selváticos, con sus flechas, lo dejaron así tipo puerco espín, así bien flechado lo dejaron, y lo enterraron debajo de ese rosal. Y después de 5 años lo desenterraron ahí de chistosos para ver, a ver cómo está el cura este, a ver lo feo que está. Y resulta que su cuerpo estaba intacto. Esto es un milagro, esto es un milagro. Claro, la sal había conservado el cuerpo, pero ellos pensaban que, esto es un milagro. Y así habían algunas cosas que generaban sus suspicacias. Entonces, su proyecto de restaurar el Tahuantinsuyo expulsando a todas las razas, menos a la indígena. Pero se podía quedar también la Iglesia Católica. Claro, es que él había sido bautizado, se pueden quedar los curas, dijo Juan Santos. Y a pesar de que él odiaba a los negros, varios negros se unieron a la rebelión. Por ejemplo, había una Zamba que lideró a un ejército de mujeres serranas, e incluso había un negro que se volvió su brazo derecho. Pero los que más apoyaron a Juan Santos fueron los selváticos, las tribus como ¿cómo se llaman? Los Campas, los Amuechas, entre otros. Entonces, de esa manera se forma el movimiento milenarista, o sea, mesiánico, asociado al mito del Incarri. Recuerda que el mito del Incarri es la idea de que el Inca va a regresar, y esa idea va acompañada de la palabra mesianismo. Por la palabra mesianismo viene de Mesías. Así como Jesús, que va a venir pronto a la tierra en el día del juicio final, ¿no? La pandemia era una señal de que Jesús ya llega pronto. En la Biblia dice, pues, ¿no? Van a ocurrir desastres, epidemias, guerras terribles, guerras mundiales. Uy, Putin. Es una señal de que Jesús viene pronto, ¿no? Entonces, el Mesías volverá.
esa idea de Cristo que vendrá pronto a la tierra también lo usaron para hablar del mesianismo de Juan Santos Atahualpa. Entonces, la rebelión se da y no ganó. ¿Por qué no ganó? Bueno, en realidad ganaba en la selva nomás. Estos dos virreyes gobernaron el Perú durante su rebelión y nada, que no se rinde. En la selva había hecho una fortaleza llamada Quimirri y ahí nadie lo podía derrotar, ¿eh? En la selva era impenetrable que lo saquen de ahí. Pero Juan Santos quería llegar a Lima. Su estrategia era avanzar por la cordillera de los Andes, entrar a Lima, sacar al virrey y luego coronarse como el nuevo Inca, sea en Lima o en Cusco, pero primero había que destronar al virrey. Y para ello hay que llegar a Lima y hay que cruzar los Andes. Los selváticos no se aclimatan a los Andes. Pelear en los Andes, los selváticos no la hacen. Entonces, por eso no pudo vencer. En cambio, los virreyes, que sí tenían experiencia peleando en los Andes, lo hicieron retroceder y solo en la selva Juan Santos podía mantenerse intacto. Y así, un día desapareció y nunca se supo más de él. Profe, ¿qué? ¿Así tan feo termina la historia? Sí, desapareció el mapa. Y hasta ahora lo seguimos buscando. Nunca se supo nada de él. Dicen que murió de viejo. Otros que un indio lo mató a traición. Otros dicen que todavía está vivo, viviendo en alguna parte del Perú, abandonado y escondido en alguna caverna, esperando el momento para ser presidente en el 2026. Porque llegarán de los Andes el Incarri tan esperado. No pudieron con Castillo para el Bicentenario, pero para el próximo año, que será el Bicentenario de Ayacucho, tal vez vendrá un otro outsider. Y este vendrá con sombrero, con pelucota. ¿Quién será? No lo sabemos. Profesor, ¿está hablando en serio? Obviamente que no. Pero los peruanos seguimos extrañando a un Incarri. Por eso es que desde que Fujimori se fue del poder, hemos querido salvadores, mesías, que en tiempo récord nos saquen de la pobreza. No importa que sea radical su proyecto. Por ejemplo, ¿qué presidentes que tú recuerdas desde que has nacido tenían proyectos radicales que hicieron temblar y orinar de miedo a la derecha? Porque creíamos que ellos iban a hacer los grandes cambios, ¿no? Desde que cae Fujimori, el primero fue Toledo. Y además, la cara lo ayudaba a Toledo, pues él es Pachacútec, Pachacútec. Él mismo se llamaba Pachacútec. Pero terminó siendo un Felipillo, ¿no? Porque se robó toda la plata de Odebrecht. Entonces luego apostamos por Ollanta. Sí, que Ollanta, este militar antisistema, y toda la derecha se meaba de miedo, oh, que es un chavista, vamos a ser como Venezuela. Al final Ollanta se volteó todito. Era otro Mesías. Y luego como la inseguridad ciudadana empezó a aumentar, no, que venga alguien que ponga orden, que ponga... Y ya, pues Castillo sería el último posible Incarri, ¿no? Y ahora, como un indígena no lo pudo lograr, que sea un militar. Y ahora, yo no te voy a decir que militar, porque después me vas a acusar de etnocancerista. Pero qué casualidad que justo salió de la cárcel y está planeando su candidatura, ¿no? O sea, si Antauro postula, ganaría. El único que no votaría por él sería Lima. Pero todo el sur está con Antauro. Antauro sería la versión vengativa de Castillo. No, no es bromeo. O sea, Antauro es visto como la versión vengativa de Castillo. Al margen que habla estupidez y media, pero que son herencias de los Incarris que todavía tenemos. Entonces queremos cambios radicales y rápidos. No, tú sabes que en política todo puede pasar. Sí puede postular. Tal vez no este año, sí el otro año, puede que sí.
Bueno, a la derecha no le conviene que postule, pues hará todo lo posible para que no le inscriban. Bueno, dejamos a Juan Santos y hablemos de Túpac Amaru ahora. A ver. Bueno, esto ya te conté. Ahí está, Túpac Amaru. La pregunta del millón es, ¿por qué se rebeló Túpac Amaru? Este hombre cusqueño, que quedó huérfano de padre y madre desde que era un niño nomás, fue criado por sus tíos, por sus tíos nada más, que fue al colegio de jesuitas en Cusco, y le contaron desde pequeño que era descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, ¿no? Entonces, el educado por jesuitas, igual que Juan Santos, tuvo como compañeros de clase a Humacagua, Saguaraura, Tipataú, Chapalaya, Curacas, todos descendientes de incas. Él heredó de su... O sea, él tenía un hermano mayor que muere. Bueno, tenía varios hermanos. Uno de los tantos hermanos muere y le heredó a Túpac Amaru tremendas tierras. Los curacasgos de Surimana, Tungazuki, Pampamarca. Por eso él era muy poderoso. Él era no solo era descendiente de un inca, sino además tenía tierras. En esas tierras tenía una mina, 300 burros y hasta unas plantaciones de hojas de coca muy ricas. Pues el hombre tenía poder, tenía fortuna. Yo no estoy hablando con cualquier indio común, estoy hablando del curaca, José Gabriel Condorcanqui. Y como te conté, su negocio era de arriero, o sea, él transportaba mercancías de Cusco a Potosí con sus burros, hasta que un día le fregaron el negocio por el nuevo virreinato que se había creado. Ahí está la evidencia de que él descendía del último inca de Vilcabamba. A sus 22 años se casó con su enamorada Micaela Bastidas y con ella tuvo como 3 hijos. Un día decidió viajar a Lima. ¿Para qué? Para pedir que se le reconozca su legítima descendencia del último inca de Vilcabamba. O sea, te cuento la historia completa. Él es cierto que descendía de un inca, claro que era cierto, pero el rey no le había reconocido aún dicha legitimidad, no le había reconocido dicha descendencia. Como a otros curacas el rey sí lo había reconocido, como por ejemplo Pumacahua tenía el documento que probaba que el rey le estaba reconociendo la descendencia de Huayna Cápac. Pero como a Túpac Amaru no le habían hecho caso, se fue a Lima, a reclamar ante la audiencia, incluso se enteró de que había otro curaca que decía ser el verdadero descendiente de Túpac Amaru I. ¿Quién era ese? Diego Felipe Betancourt. Entonces Túpac Amaru dijo, ¿cómo se atreve este usurpador a decir que él es el último descendiente cuando yo soy el descendiente del último inca? Pero cuando llega a Lima, también quería aprovechar para pedirle a la audiencia que se anulen las reformas borbónicas y que se le dé su título de curaca. El título de curaca sí se lo dieron. O sea, curaca, ya eres un curaca, eres el líder de tu comunidad allá en Cusco. Ya, eso sí. Pero no le quisieron reconocer que descendía de un inca. Entonces, ahí es donde se pica, pues, Túpac Amaru. No me quieran reconocer que yo desciendo de un inca, pero sí desciendo. Fuera de acá, indio, los incas ya no existen. Fue el visitador Areche, quien había llegado al Perú para hacer las reformas, quien se lo negó. Él conoció a Túpac Amaru. Es ahí donde Túpac Amaru empieza a resentirse, y por eso es que ingresó a San Marcos, sin dar examen, como alumno libre, a escuchar clases de la Ilustración. Lo cual era bien raro, porque en San Marcos indios nunca entraban. La policía tampoco antes entraba.
Ahora entran todos. Entonces, él se fue así como alumno libre nomás a escuchar clases de la Ilustración. Y estas clases en San Marcos lo despertó a la rebelión. ¿Por qué? ¿Qué clase escuchó? De las ideas de la Ilustración. Le gustó de un profesor liberal que decía que cuando un rey hace infeliz a su pueblo, porque es un tirano, lo justo es el regicidio. Entonces empezó a tener odio por la colonia. Entonces, la pregunta es, y vamos a ver acá, a ver, ¿dónde tenía una? Acá. La pregunta sería, ¿por qué se revela Tupac Amaru? ¿Y cuál es la gran diferencia si lo comparamos con Juan Santos Atahualpa? Entonces, podríamos decir que, no sé, o sea, yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué se revela Tupac Amaru? Es una pregunta fácil, pero al mismo tiempo es bien difícil porque tú puedes decir lo que en el colegio te contaron, pero esas son interpretaciones antiguas. Y es que no se sabe por qué se reveló, porque si se supiera por qué se reveló, no existirían los historiadores que siempre publican nuevos libros sobre la verdadera rebelión de Tupac Amaru, la verdadera causa por la que se rebeló Tupac Amaru, ¿no? Siempre hay libros nuevos sobre eso. Pero antiguamente, ¿qué se pensaba? De que se rebeló porque estaba en contra de las injusticias coloniales, por la explotación, como ustedes seguro me hubiesen dicho, ¿no? Por la explotación a su pueblo, profesor. Y entonces su rebelión sería el inicio de las guerras de independencia. ¿Estarían de acuerdo con eso? Que Tupac Amaru se rebela por la explotación y que su rebelión sería el inicio de las guerras de independencia y por lo tanto a él se le debe de considerar el primer precursor de la independencia del Perú. Podría ser, o no sé. Pero te digo algo, el presidente Velasco es el que reivindicó la imagen de Tupac Amaru. No solamente puso el retrato de Tupac Amaru en Palacio, sino que presentó la rebelión de Tupac Amaru como una revolución inconclusa, que Tupac Amaru no terminó de hacer porque los caballos lo mataron, pero que Velasco se encargaría de terminar lo que Tupac Amaru no terminó, haciendo la reforma agraria. Entonces Velasco idealizó tanto a Tupac Amaru que hasta se le pidió, o el presidente pidió que los colegios enseñen que Tupac Amaru es el primer precursor de la independencia. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que Tupac Amaru se rebele porque quisiera separarse de España. Entonces, se habla de otra posible teoría, de que se rebeló porque como él se había concientizado con sus profesores los jesuitas, ¿no? de que el orgullo por el antiguo imperio incaico, y empezaba a revalorar con nostalgia, y se vestía como inca, a su enamorada Micaela Vastilla la vestía como coya, y hasta se ponía estos adornos del Inti en su cuello, ¿no? Y tocaba el pututu y todo esto, ¿no? Que entonces había, como en el siglo XVIII hay un renacimiento de estas ideas, él estaba metido en esa corriente, ¿no? Pero también podríamos añadir que su rebelión era en contra de la colonia en sí, un movimiento antiespañol que buscaba incluir a todas las razas. Y eso es lo más importante que diferencia a Juan Santos Atahualpa, porque ¿recuerdas lo que dije? Para Juan Santos Atahualpa, ¿cuál era la única raza que tenía que quedarse? Los indígenas, profesor, sean de la sierra, sean de la selva, pero que tengan que ser indígenas puros, autóctonos.
Todos los demás colores se me largan, dice Juan Santos. Pero Tupac Amaru dice, mi rebelión es a favor del indio, del negro, del blanco, del mestizo, del mulato, del sambo, del criollo, todos. ¿Esto qué quiere decir? Que integra a todas las razas. ¿Y por qué? Porque todos son peruanos. O sea, él no discrimina por el color de piel. Él entiende de que todos ustedes, hasta los criollos, han sido afectados por las reformas borbónicas. Y por eso es que mi rebelión es en defensa de todas las víctimas de estos aumentos de impuestos. También se podría decir que este pensamiento de unir a todas las razas sería un pensamiento nacionalista. Yo personalmente no lo creo, porque hablar de nacionalismo en el siglo XVIII, cuando ni siquiera el Perú se había independizado, no había símbolos patrios, no había bandera, no había escudo, no había himno nacional, tener un discurso nacionalista sin que el Perú todavía se haya proclamado independiente, no sé. Pero lo que sí es cierto es que sus profesores jesuitas y el libro, los comentarios, le despertaron en Tupac Amaru esta ilusión por la antigua gloria de los incas. Y le hicieron ver la crueldad de los españoles. Entonces, la pregunta del millón es, ¿él se rebeló porque quería, al igual que Juan Santos Atahualpa, restaurar el Tahuantinsuyo? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Tupac Amaru se habría rebelado porque también, como Juan Santos, quería restaurar el Tahuantinsuyo. Y no podemos responder eso como algo cierto, porque tampoco existe un documento que pruebe aquello. Lo que más bien existe es un documento que Tupac Amaru escribió, y ¿sabes lo que decía el documento? Esta rebelión lo hago en nombre del rey. O sea, él cita al rey diciendo de que esta rebelión es en nombre del rey, no contra del rey, lo cual confirmaría que él no tiene ninguna pretensión separatista, sino más bien podríamos decir que lo que quiere es que se eliminen las reformas borbónicas, porque como ya te había dicho, las reformas habían perjudicado económicamente a todos. Entonces, Tupac Amaru, al parecer, buscaba dramatizar en su rebelión para que se eliminen las reformas y no estemos tan fregados pagando tanto impuesto y todo lo demás que nos había afectado. Entonces sería por las reformas borbónicas que se rebeló. Si esto fuera cierto, habría que probarlo. Hay pruebas de que se rebeló por las reformas borbónicas, por el deseo de eliminar las reformas borbónicas. Parece que sí hay pruebas, porque él se rebeló contra la mina de Potosí. ¿Y eso qué tiene que ver con las reformas? Claro que tiene que ver, porque seguían llevando a los peruanos hasta Potosí a trabajar. Y eso es injusto, dice Tupac Amaru. No porque vayas a morir en la mina, no solo por ello es injusto, sino porque Potosí ya no era peruano. No, no, dime, ¿a qué virreinato nuevo le pertenecía Potosí? Porque lo habían separado del Perú, al Río de la Plata. Entonces, si vas a llevar a los indígenas a Potosí, que sean indígenas del Río de la Plata, pero estás sacando indios de Cusco. Así no es, dice Tupac Amaru. Está incómodo con estas reformas. Además, el reparto forzoso de mercancías, que fue también una orden de las reformas borbónicas, cuando se legalizó el reparto mercantil que harán los corregidores. Entonces, los indígenas sufren más, pues porque están obligados a pagar por una mercancía de estas. Y el aumento de tributo, el aumento del cabala, que a Tupac Amaru también
afectaba porque él era un comerciante arriero y tenía que pagar alcabala, aduanas internas, almojarifazgo, en fin. Y el mismo Túpac Amaru tenía que cobrarle tributo a su propia gente, porque esa era su misión de Curacas. Es la chamba de todo Curaca era colaborar contra España, perdón, colaborar con España. Pero pero Túpac Amaru se opone a eso. Él es uno de los pocos curacas que se negó a cobrarle tributo a su propio pueblo. Entonces también se revela por los abusivos corregidores, pues. Porque incluso los corregidores se sentían más poderosos que los curacas. ¿Por qué? Por las reformas borbónicas. Le habían dado al corregidor más poder que al curaca. Lo cual es tonto, ¿no? Porque los curacas son indios nobles. Y que el corregidor venga a decir, ahora yo voy a designar quién es curaca y quién no, es como que hoy un empleado de la SUNAT designe quién es el príncipe de Inglaterra y quién tiene que ser el nuevo príncipe de España. Sí. Pues, ¿desde cuándo acá un empleado de la SUNAT tiene tanto poder sobre la realeza? Igualito, el corregidor tenía más poder que los curacas. Y eso los curacas se incomodaban, pues, ¿no? ¿Qué se ha creído este cobrador de impuestos? Verse más que nosotros. Nosotros somos indios, descendientes de los reyes incas. Por otro lado, también Túpac Amaru deseaba que en Cusco haya una audiencia. Se revela por el deseo de una audiencia en el Cusco, y es que la audiencia que tenía el Perú solo era la de Lima. Y si un cusqueño viajaba a Lima a pedir justicia, en mi caso le hacían, ¿no? Porque es indio. Entonces él quería una audiencia en el Cusco. También se revela por lo del virreinato del Río de la Plata, que ya te conté, y por todo el aumento de impuestos. Entonces ahí están las pruebas, pues, de que él se rebeló por las reformas borbónicas. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, ¿estaría bien decir que él es el primer precursor de la independencia? ¿Estaría bien decir que su rebelión es el comienzo de un conjunto de luchas que terminaron en la independencia? Ah, mira, dicen que no. Es claro, si lo vemos desde esta visión revisionista de que se rebeló por las reformas, diríamos que no es tanto que él quería la independencia, sino que su rebelión viene a significar el cúmulo, la reacción que iba acumulando todo el descontento de todo el siglo XVIII, porque las reformas nos estresaban, luego vino otra reforma y nos estresa más, luego vino otra reforma y los peruanos no sabemos en qué momento vamos a explotar porque nos estamos estresando más y más y más. Entonces Túpac Amaru representa ya la gran explosión, o sea, ya no aguantó más el chupo y reventó. Entonces, más que decir que Túpac Amaru es el iniciador de la independencia, se podría más bien decir que él es el culminador de todas las tensiones que se fueron acumulando a lo largo del siglo XVIII, de todas las reformas que iban dando. Así como las marchas, pues, de ahora, ¿no? Desde la pandemia, la gente está protestando como nunca antes ha protestado. ¿Te acuerdas? La pandemia demostró la tremenda incapacidad del Estado. No había camas UCI, o sea, 100 camas UCI nomás habían en todo el Perú cuando explotó la pandemia, alucina, solo 100 camas UCI. Entonces, el Perú se empobreció peor, no había para estudiar, nadie tenía celular, no había internet en la sierra, se iban hasta trepar a un árbol a ver si captaba la señal. O sea, era terrible. Entonces llega Merino, haciendo de una manera tan usurpadora y la gente explotó, ¿no? Y ahora, pues, o sea, estas marchas, hay un detrás de todas estas marchas, que es este cúmulo de descontento, pero este cúmulo de descontento es de 200 años. O sea, de acá a 100 años, ¿cómo se va a contar la historia que nosotros estamos viviendo? De acá a 100 años, van a contar la historia del Bicentenario con protestas, descontentos,
O sea, imagínate que yo soy el profesor del año 3023. Yo diría, hace 100 años, muchachos, en el contexto del Bicentenario, los peruanos se rebelaron constantemente porque justo cayó una pandemia para el Bicentenario. Y entonces estaban hartos de 200 años, de que el Estado nunca hizo nada por las grandes mayorías, que mantuvieron la desigualdad y son víctimas de la marginación del Estado y de las autoridades corruptas. Y estas marchas representan, igual que en Tupac Amaru, el chupo que explota, ¿no? El chupo que reventó por todo un siglo de rebeliones, perdón, todo un siglo de reformas borbónicas. En el caso de las marchas de ahora son de 2 siglos de una república fallida, ¿no? Entonces tal vez lo que está pasando en la actualidad es una manera de buscar una transformación de sistema. Y no hay que tener miedo a un cambio de sistema. Es muy probable que esta república se muera dentro de pocos años y se inicie 2 opciones. O una refundación de la república, o tal vez venga un peruano y se proclame rey y el Perú empiece a ser imperio. Una monarquía, imagínate que empiece, porque la república, vamos a decir, no sirve la república. Oye, que no sea monarquía, que sea una anarquía. Porque la gente ahorita lo que quiere es que se vayan todos, que no haya Estado, que no haya Congreso, que no haya nada. Y lo que pasará es que si hay nuevas elecciones, nuevo Congreso y hasta nueva Constitución, los peruanos también vamos a criticar aquello. O sea, nuestra cultura política es desconfiar tanto de todos los políticos que hasta vamos a querer un nuevo presidente y no va a tener ni un mes el nuevo presidente y otra vez van a decir, no, no estás haciendo nada, sigo siendo pobre. Y entonces lo van a querer sacar. Y este Congreso no está por las puras. O sea, no sé si se han dado cuenta de eso. El único momento en que el Perú está de acuerdo en que su nuevo presidente es buena gente es en las primeras 2 semanas que acaba de tomar el poder. Después de 2 semanas que ya tomó el poder, ya empiezan las críticas. No, que no está haciendo nada. Suele pasar. O sea, ese es un síntoma de la desesperanza que tenemos como país. O sea, la república ha demostrado su ineficiencia, al parecer. Y yo les digo, y yo les advierto, no hay que temer. La historia siempre tiene sus coyunturas y cambios a nuevas estructuras. Y como el Perú pasó de ser colonia a república, y así como Francia ha sido 5 repúblicas y 2 imperios, no sabemos si esto va a terminar en una nueva república, en una segunda república, o en una anarquía, pero que va a haber un cambio estructural, va a haber. Y en la coyuntura del Bicentenario va a haber ese cambio. Y de acá a 100 años se va a contar la historia del Bicentenario en una incertidumbre de mover, pues, las fichas, ¿no? O de cambio de estructuras, a eso me refiero. Bien, entonces se revela Tupac Amaru. Y se revela el 4 de noviembre de 1780, capturando al corregidor Arriaga. Fue la primera víctima de su rebelión. El 4 de noviembre captura a Arriaga y lo mata. Y ahí es donde ya empieza todo el alboroto. Porque declara que queda abolido el tributo. Declaró que queda abolida la esclavitud negra. Declaró que queda abolida la mita, la alcabala, los obrajes, ¿no? Y logra su primera gran victoria en Cusco, en la batalla de Sangarará. Logra su primera victoria. Y los que estaban con él se quemaron una iglesia. ¿Por qué? Porque estos indígenas que estaban con él odiaban a la Iglesia Católica por el cobro del diezmo.
Pero Túpac Amaru no quiere haber quemado esa iglesia. Que Túpac Amaru era educado por jesuitas, había sido bautizado, pero es que hay que entender de que una cosa es lo que quiere el líder y otra cosa es lo que quiere la masa. O sea, tú no puedes decir que el pensamiento del líder es idéntico al pensamiento del pueblo. Porque si tú hubieses hecho una encuesta en esa rebelión y le decías a la gente, oye, paisano, ¿por qué te estás rebelando acompañando al Túpac Amaru? Ah, porque él va a restaurar el Tahuantinsuyo, papá, y él es el Incarri. Con él el Tahuantinsuyo volverá. Y las Españas se van a alargar. Ok. Pero si tú le preguntabas en la confianza a Túpac Amaru, oye, Túpac Amaru, ¿tú quieres restaurar el Tahuantinsuyo? Él te hubiese dicho no. Entonces, ¿por qué te estás rebelando? Porque quiero que me reconozcan mi título de Inca. Y porque quiero que anulen las reformas borbónicas. Pero yo no quiero restaurar el Tahuantinsuyo. Porque sería volver a una época que ya no podemos volver. Porque yo ya me acostumbré a hablar español, latín, mira mi sombrero español, ¿no? Mi saco español. Entonces, yo soy católico, una religión española, y volver a los incas es volver a creer en el sol, en el Inti, en Huiracocha, y no, yo soy católico. Entonces, o sea, el líder tiene otros objetivos que la masa. Y eso explica el por qué fracasa la rebelión. Pues fracasa la rebelión porque el discurso no estaba articulado. No era el mismo discurso, eran dos discursos diferentes. Que piensan los líderes y lo que piensa la masa que lo acompaña. Entonces, eso explica el por qué quemaron esta iglesia. Y la iglesia estaba en plena misa. Entonces violaron a las españolas. Los indios violaron a las monjas, lo cual era una felicidad grande para el indio, ¿no? Porque decían, estamos haciendo justicia. Era una lucha de razas. El indio se impone al blanco, ¿no? Y quemaron la iglesia. Y bueno, a la iglesia católica lo excomulgó a Túpac Amaru, haciéndolo responsable de, de que la gente había quemado la iglesia. Bueno, entonces, hay que también recordar algo, ¿no? De que Santa Rosa de Lima ya había profetizado la rebelión de Túpac Amaru. Santa Rosa de Lima había dicho que tengan mucho cuidado cuando llegue el año que terminen en los 3 sietes, porque en ese año los incas volverían al Perú, en el año 1777. Entonces, la profecía de Santa Rosa se cumplió porque llega 1777 y 3 años después se revela Túpac Amaru. Entonces, repito, la rebelión busca integrar a todas las razas, criollos, negros, indios, mestizos, ¿no? Porque como todos fueron afectados por las reformas borbónicas, él sale en defensa de todas las víctimas de las reformas. Claro, esa es una interpretación, porque una mala interpretación, bueno, no sé si será mala, pero interpretación es interpretación. Los historiadores interpretan la historia de diversas maneras, como un abanico de posibilidades. Entonces, una interpretación o sea, una interpretación que lo hace quedar mal parado a Túpac Amaru, es que o sea, él no se une o él no apoya a todas las razas por amor a todas las razas. No, no, no. Él defendió a los blancos, a los negros, a los indios, pero sobre todo a los criollos y mestizos, porque eran sus clientes. Porque los criollos le daban trabajo a Túpac Amaru diciéndole, oye, Túpac Amaru, alquílame tus burros para llevar mis mercancías a Potosí. Entonces, Túpac Amaru era millonario gracias a los comerciantes criollos. Entonces, él sale en defensa de los criollos, de los mestizos, de los indios también, pero no tanto porque él se sienta, pues, que todos fueron afectados por las reformas, por eso saco cara por todas las razas, no, sino saco cara por mis intereses. Defiendo a los criollos porque son mis clientes, y si no los defiendo, pierdo mi trabajo.
porque ya no va a haber ruta comercial Cusco-Potosí. Me rebelo contra el virreinato del Río de la Plata porque se me ha fregado mi negocio, porque ya no puedo ir a Potosí como antes. Me rebelo porque ya no soy millonario, o porque sigo siendo millonario, pero ya voy a perder mis ahorros que todavía tengo. Eso lo deja muy mal parado a Tupac. Esa es una visión más, como te digo, es un revisionismo de derecha. El típico revisionismo que dice, no, que es mentira, que los indios se han rebelado a favor. Todos tenían sus intereses, ¿no? Que todos tienen sus anticuchos, ¿no? Y Tupac Amaru no escapaba de eso. Bueno, no sé, ¿tú qué pensarás de eso? Realmente se rebeló por tacaño, por Duracell, porque no quería pagar más impuestos, porque estaba perjudicándole su negocio, o realmente sentía sentimientos por todos los peruanos oprimidos de la colonia. Por eso te digo que es difícil saber por qué se rebeló Tupac Amaru, porque solo podemos hablar de diversas interpretaciones. Obviamente que unas pueden valer más que otras, pero la que está hoy de moda, la que ahorita está de moda, es que se rebeló por las reformas borbónicas. En cambio, en tiempo de tu abuelito, cuando le enseñaron en el colegio a tu abuelito esta historia, pregúntale a tu abuelito, abuelito, ¿por qué se rebeló Tupac Amaru? ¿Qué te enseñaron en el colegio? Ah, porque quería volver al Tahuantinsuyo, porque la explotación al pueblo, las injusticias, ¿no? Claro, Juan, no solo hay películas, sino que el año pasado seguro viste el documental del Canal 2, Los Otros Libertadores. Estaba interesante, ¿no? Yo vi la de José Olaya, María Parado de Belliz, Mariano Melgar me gustó también. ¿Vieron o no vieron el año pasado? La de Tupac Amaru también vio. Y ahí aparecía Pumacagua, justamente. Ahorita vamos a hablar de Pumacagua para entender por qué perdió la rebelión. Fue por culpa de él. Pero el gran error que cometió Tupac Amaru, sí, claro, sí la vi en Canal 7. Bueno, confieso que no la pude ver toda porque trabajaba en las clases, pero sí me gustó. No sabía que había habido una epidemia en plena independencia, ¿no? Moría la gente, toda la cosa. No era tan fácil vivir en esos tiempos, ¿no? Y muchos conspiraban también, ¿no? A favor de España y otros a favor de la causa. Habían incluso familiares, hermanos, que unos estaban con el rey y el otro hermano estaba con la patria. Entonces, entre familias, ¿no? Estaba bonita esa documental. Creo que está en internet también, para los que no la vieron. Entonces, se revela, toma el Cusco, todo iba muy bien, hasta que decidió tomar una decisión que generó un grave error. Abandonar el Cusco y retirarse al sur para expandir su rebelión en el Collao, expandir su rebelión en la zona aymara. Se fue con su amiga de guerra, Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Arcos, que era gran amiga también de Micaela Bastidas. Otros dicen que era su choque y fuga, pero bueno, no vamos a estar especulando eso. Pero la cosa es que yo voy a decir que era su amiga, su amiga nomás, su amiga íntima, vamos a decir ya. Entonces se fue con ella fue la que le dijo, vamos al sur, que ahí hay una gente aymara que te va a ayudar. Y bueno, se lo llevan a la meseta del Collao y ahí estaba pues Tupac Katari, ¿no? Que pues sí, tenía ganas de unirse a Tupac Amaru. El problema es que no coordinaron bien. No coordinaron bien porque, primer obstáculo, la lengua. O sea, un quechua no se entiende nunca con una aymara. Es que ustedes no saben eso porque ustedes no saben ni quechua ni aymara. Pero si tu abuelita habla quechua, no entendería jamás el aymara. Es difícil. Es como español con inglés. Así, Yandy, tu familia es aymara. Quechua se pelean. ¿Han visto Canal 7 cuando hablan en quechua y en aymara? ¿No? ¿No has visto en Canal 7, en TV Perú? Dice, estamos viendo, y dicen en quechua el programa que estamos viendo, y en aymara también. O sea, es totalmente diferente. Entonces, no pudieron, un obstáculo era la lengua, y otro era el tiempo corto que tenía Tupac Amaru para lograr articular la unión con el ejército aymara boliviano, ¿no? Bolivia sería hoy día toda la zona aymara. Tuvo que regresar al Cusco inmediatamente porque el virrey Jáuregui había mandado refuerzos al Cusco. Había mandado incluso al visitador Areche y a un mariscal de campo.
José del Valle, con refuerzos, y Túpac Amaru, pucha, regresa al Cusco, ya no podía tomarlo porque los españoles habían tomado el Cusco. Pero Túpac Amaru intentaba pues volver a tomarlo. Si pudo en Sangrará, ¿por qué no puedo volver a ganar el Cusco en otra batalla? Pero no pudo porque Pumacahua y otros caciques descendientes de incas, o sea, indios nobles, le dieron la espalda y decidieron ayudar a España. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estos caciques, indios nobles como Túpac Amaru, ayudaron a España? Principalmente Pumacahua. Lo que pasa es que Pumacahua y todos los otros habían sido reconocidos como descendientes de los incas por el mismo rey. Pero como Túpac Amaru no llegó a ser reconocido inca por el mismo rey, estos caciques, que sí habían sido reconocidos por la corona, se sentían más o superiores a Túpac Amaru. Entonces, esa era la fregada, pues, porque Pumacahua se creía superior a Túpac Amaru porque él sí tiene el reconocimiento del rey. Túpac Amaru no lo tiene. Entonces, pucha. Es fregado eso, ¿no? Entre los indios se creían, pues, o sea, también había discriminación entre indios nobles, ¿no? Ustedes también seguramente van a ser víctimas de ello, ¿no? Cuando tengan su título de bachiller y venga un chistoso que te diga, disculpa amigo, pero yo soy licenciado. Y entonces se va a creer más que tú, pues, ¿no? Hay gente que se cree más que el otro porque yo tengo más cartones o tienes menos. Entonces también eso pasaba con Pumacahua. Entonces prefirieron ayudar a España. Pero además hay algo que no sé si lo sabes. Pumacahua tenía muchos privilegios que España le había dado. Pumacahua tenía esclavos, tenía derecho a estudiar, tenía pues, le habían dado cargos de cacique, de chincheros, ¿no? O sea, tenía muchos privilegios que España le había otorgado por la gran alianza que tenía y el servicio que le brindaba este Pumacahua a la corona. Descendía de Huayna Cápac, es verdad. Y entonces por eso pierde pues Túpac Amaru, porque fue la pelea de indios contra indios. La pelea de indios contra indios, ¿no? Y la historia se repite, pues, ¿no? Lo mismo pasó con el Tahuantinsuyo, Pizarro y los incas, los huancas, los chachapoyas. Pasará también con Tupac Amaru, pasará también con la independencia, pasará en la guerra con Chile, pasará en el siglo XXI con las marchas actuales. Nos matamos peruanos contra policías, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la historia. Guerra civil. Por eso es que la frase, el peor enemigo de un peruano es otro peruano, no es tan jalado de los pelos, ¿no te parece? Y claro, Yandy, la pregunta sería, ¿por qué no podemos ser unidos? Esa es la pregunta más sociológica que deberían de responderse. ¿Por qué no podemos ser unidos? Y la respuesta salta por su propia pregunta. Porque somos un país de todas las razas, de todas las lenguas, todas las culturas. Somos tan diferentes que nuestro grave error es creer que la identidad regional es más importante que la identidad de la otra región. Entonces, un alumno me decía, ¿no? Profesor, mi abuelito es de la selva, es de Moyobamba. ¿Y ahí qué pasa? Que mi abuelito odia a los serranos, odia a los cajamarquinos, odia a los selváticos de Madre de Dios, odia a Lima y a Trujillo. ¿Y por qué los odia? Porque para él el Perú solamente es Moyobamba. Entonces, mi abuelito cree que es una traición decir que hay que admirar a las otras culturas, porque estarías traicionando a tu propio pueblo. Entonces él me dice, pero yo le digo a mi abuelo que si yo conozco Trujillo, conozco Lima, conozco Cajamarca, yo admiro sus bailes, hablo como ellos, como sus platos, sería aprender de ellos, sería enriquecer mi identidad. O sea, no es que tú tienes que tener una identidad regional y morir defendiendo tu identidad de tu pueblo, de tu tierra, sino aprende las identidades ajenas, complementalas, enriquece la tuya y haz un monstruito, un mezcladito hermoso de eso.
que no, eres un nieto limeñado, ya te volviste de la derecha, que por eso estudias en la academia, bla, 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 ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo el Perú no se puede unir por estas identidades muy regionales que todavía se mantienen. Sobre todo si tenemos abuelitos chapados a la antigua y tienen estos corazones muy patriotas, pero más de su región que de la nación. Entonces, bueno, un poco para que entiendan la realidad actual, ¿no? Humacao, entonces, permite que fracase la rebelión y lo que vino ya es conocido por todos. Capturan, lo matan, a Micaela la degollan, cortan la lengua, la ahorcaron, Tupac Amaru también lo jalaron los caballos y bueno. Muerto Tupac Amaru, viene la fase Aymara, liderada por Tupac Katari. Y claro, primero muere Tupac Amaru y luego se revela Tupac Katari, que era el Aymara, que ahora asume la continuación de la rebelión. Es la segunda parte de la rebelión, la fase Aymara. A Tupac Katari se le unen los parientes de Tupac Amaru, o sea, su tío, su primo, Diego Cristóbal Condorcanqui, Andrés Tupac Amaru. Entonces, las fuerzas Tupac Amaristas ahora están junto con las fuerzas Tupac Kataristas. Tupac Katari no era un descendiente de ningún inca. Su nombre era Julián Apaza, era un indio mitayo común y corriente, pero asume este nombre para tener realce, pues, ¿no? La rebelión de la fase Aymara continuó por 2 años más. 2 años más, eso sí es terrible. O sea, 2 años de guerra. Es como 2 años de marchas. ¿Aguantarías 2 años de marchas? Si con las justas aguantamos 2 años de pandemia, ¿aguantarías 2 años de marchas? 2 años de carreteras paralizadas, que las cosas suban y no sé qué más. Ya, entonces, mira, la fase quechua duró 6 meses, con Tupac Amaru 6 meses y ahí quedó. Pero la fase Aymara es la continuación más fuerte. Después de 2 años, capturan a Katari, lo matan, y al Condorcanqui, a Diego Cristóbal Condorcanqui también. Las consecuencias de la rebelión fue que se anuló el reparto mercantil. Esa es una buena noticia. Se anuló el corregimiento y se crearon las intendencias. Esa es otra buena noticia. También podríamos decir que, bueno, esto no es tan buena noticia. Se prohibió leer el libro Los Comentarios Reales, porque ese libro es el culpable de que muchos indígenas se ilusionaran con el retorno del Tahuantinsuyo. Se creó la audiencia del Cusco, sí, se crea la audiencia del Cusco. Esa es otra buena noticia. Se prohibió hablar quechua, se prohibió que los indios nobles sigan siendo nobles. O sea, esto fue lo más doloroso, ¿no? Porque si los indios descendientes de los incas ya pierden su nobleza de descendientes de un inca, entonces todos van a ser indios comunes. Todos los indios nobles que ayudaron a Tupac Amaru dejan de ser indios nobles y pasan a estar metidos en el mismo saco de indios comunes. Y entonces esto fue otra consecuencia, ¿no? Por eso cuando se dé la independencia va a ser solamente de criollos y no van a invitar nunca a los indios a gobernar con los blancos. Porque si Tupac Amaru hubiese ganado, hoy tendríamos indios nobles que podrían ser candidatos fuertes a la presidencia. Claro, mira, Pedro Castillo, compáralo, el Pedro Castillo que conocimos, profesor rural, rondero, ya. Pero imagínate un Pedro Castillo, en vez de sombrero, una corona de oro como un monarca europeo, con su capa roja y con sus distintivos de Inca. Y no porque se esté disfrazando, sino porque él es un descendiente de un Inca. Imagínate que la nobleza indígena todavía existiera. Pedro Castillo habría sido reverenciado como todo un Inca, como todo un rey. Entonces, cuando se anuló los títulos de nobleza indígena, se perdió la oportunidad de que el Perú sea equilibrado en su desarrollo. Hoy solo Lima y la costa es la más desarrollada. Sierra y selva están abandonadísimas por el Estado. Históricamente ha sido abandonada. Y eso es porque se anularon los indios nobles y perdimos la oportunidad de que la sierra y la selva tenga un gobernante netamente indígena con reivindicaciones importantes. Entonces ahora pues
los blancos tiemblan y dicen, todos los que quieran rebelarse, hacer marchas, son tarrucos. Es la única manera de distraer a la población. No estoy diciendo que no haya gente de Movadef, hay gente muy radical también, pero no vas a tarroquear a todos, pues, ¿no? O sea, que esa India Aymara, esos paisanos puneños que vinieron también a colaborar, todos son tarrucos. Si ellos fueron víctimas de Sendero. Entonces, esta rebelión dejó pues un trauma, ¿no? Porque murieron 120.000 peruanos, 120.000 peruanos en una población de 1 millón de habitantes. ¿No? Gianmarco, los visitadores como Areche vinieron a ver cómo era la situación del Perú y decirle al rey cuál es la solución. Areche, por ejemplo, propone aumentar los impuestos de la alcabala. José Antonio de Areche. Era como si fuera un espía, un tucurricuy que vino a contarle al rey, vino a ver cómo está la situación para contarle al rey cuáles son las soluciones. Bien, con eso terminamos las rebeliones indígenas. Vamos a hacer las claves hasta que el tiempo me termine. Pregunta número 1. La herencia la tomaba el hijo mayor. Ese es el mayorazgo. 2. Cuando ya no habían indígenas, Angie, los pasquines son periódicos de solo una hoja, como volantes. Y es ahí donde los criollos decían sus resentimientos contra las reformas. Las aduanas internas, Marcos, lo conté. Túpac Amaru ya no podía ir de Cusco a Potosí porque como había un virreinato nuevo del Río de la Plata, tenía que pagar aduanas internas, que es como decir peaje. ¿Saben lo que es el peaje, no? Cuando pasas de una carretera, la Panamericana, vas a la otra provincia. Peaje doble por ir y por regresar. Ya, en la 2 es los enganchados. Y a ver la 3. El comercio libre, como parte de las reformas borbónicas, ¿qué determinó? El libre comercio. Vienen un montón de productos extranjeros. Por ejemplo, si vienen telas inglesas o telas españolas, van a competir con nuestras telas hechas en Perú. Entonces, ¿qué quiebran? Pensemos, tú tienes tu tiendita y a tu costado aparece Totus y a tu otro costado aparece Plaza Vea. Tu tienda quiebra, pues, porque todo el mundo quiere supermercado. Entonces quiebran acá los obrajes, correcto. Porque vienen telas por el libre mercado. 4. A ver, ¿a quiénes les fregaron su carrera pública por corruptos? Eran nobles, tenían los mejores trabajos. A los criollos. La otra, la rebelión de Túpac Amaru por el tema de las aduanas y todo esto se puede entender como que fue una rebelión de un carácter, correcto, antifiscal. A ver. ¿Quién se rebeló en el Gran Pajonal? Juan Santos Atahualpa. La cacica de Acos, colaboradora de Túpac Amaru, se llamaba Tomasa Tito Condemaite. Consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru fue la creación de las intendencias y anuláronse los corregimientos. ¿Por qué fracasó la rebelión de Túpac Amaru principalmente? Pues acuérdate de Pumacahua, simplemente pelea de indios contra indios. Juan Santos Atahualpa peleó contra los españoles. ¿Y en qué zona es que se subleva? En la zona de Pasco y Junín. Había una zona llamada Cerro Sal. Perené y Cerro Sal. Estaba la sal. Objetivo de las reformas borbónicas. Un objetivo de las reformas borbónicas era que el rey busca
tener más ingresos, aumentando por ello impuestos, y controlar el contrabando, y demostrar que puede llegar a ser otra vez potencia como Inglaterra. La recuperación de su poder económico y militar. ¿A quiénes afectaron más las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas principalmente afectaron más bueno, a los criollos por el aumento de la alcabala, a los grandes comerciantes. A los indígenas también, ¿no? Pero en la clave no hay indígenas. Siguiente. Bueno, la rebelión aquí fue la de Juan Santos Atahualpa. A ver acá. José Gabriel Condorcanqui. Completa la idea. ¿Buscaba la creación de nuevos virreinatos? No, alguien dijo la E. La E no es. Tupac Amaru no quiere crear nuevos virreinatos. Los nuevos virreinatos ya se habían creado por las reformas borbónicas. La D fue antimonárquica y republicana. Alucina. Tupac Amaru, primer presidente del Perú. Nunca dijo eso. La A se extendió por la Sierra Sur y el Altiplano. Claro, porque por eso hubo fase Aymara. Ya, siguiente. Se legalizó el reparto mercantil como parte de las reformas borbónicas. Esta medida, el objeto de esta medida, ¿cuál era? Me dices la A. ¿Alguien me puede explicar en qué época de la historia tuvimos industria? Si somos un continente que exporta materias primas, ¿qué industria es la que hace Europa, los tigres asiáticos? A ver, el reparto mercantil se legalizó. El objetivo de legalizar el reparto fue... Dicen la E. Consolidar el contrabando en mercaderías a las colonias americanas. El rey fue el que legalizó el reparto mercantil para consolidar el contrabando inglés. ¿Tú crees que el rey haría una reforma para que haya más contrabando? Estaría perjudicando su negocio, ¿no crees? La C, impulsar el comercio interno de sus colonias y garantizar las exportaciones. ¿Puede ser? El corregidor vende mercancías al indígena. Cuando se le acaba, ¿a quién le compra? Al comerciante de Lima. Y el comerciante de Lima, a su vez, le compra a los comerciantes de Sevilla. Entonces, hay un mercado interno y a la vez España vende más merca. Aumentan las exportaciones. Esa es la clave. Siguiente. El cacique Ignacio Torote se revela por la misma razón que Túpac Amaru. ¿En contra de quiénes? El cacique Torote se revela por la misma razón de Túpac Amaru. ¿Por los encomenderos y hacendados? No. ¿Por el reparto mercantil? Eso fue Túpac Amaru. ¿Por tributos y mita minera? ¿Contra qué religiosos Juan Santos Atahualpa estaba en contra? Porque los mandaban a la mita obrajera. Contra los franciscanos, entonces es la B. A inicios del siglo XVIII se dan las reformas borbónicas. ¿Con qué finalidad se dan las reformas borbónicas? Dicen la C, incrementar los ingresos de la corona provenientes de sus colonias. Claro, porque las colonias van a pagar más impuestos y el rey es el que va a sacar mayor provecho de aquello. Bien, se acabaron las preguntas ahí. Y entonces nada, me queda por preguntarles si tienen alguna pregunta más, alguna duda extra antes de despedirnos. ¿Cuál fue el papel de Micaela Bastidas? Colaborar con Túpac Amaru, reclutando a las tropas, dándoles sus chichas, su licor, su coca, sus armas, para que pueda Túpac Amaru tener, o sea, en la parte logística Micaela lo ayuda. No solo simplemente su esposa, sino también reclutar indígenas y colaborar con su alimentación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces la próxima semana hablaremos de la
independencia del Perú. Vengan leyendo precursores, invasión napoleónica, San Martín y Bolívar, porque la próxima nos espera un tema bastante extenso. Así es que a leer, se ha dicho, su famoso librito para la próxima clase. Chao, cuídense, bonito fin de semana a todos y nos vemos en la siguiente.